¿Ahora sí? Ahí estamos grabando. Bien. Bueno, la clase de hoy vamos a seguir con otro de los temas que es bienes intangibles. Cuando hablamos de los bienes intangibles, vamos a decir que son aquellos bienes incorpóreos o no tangibles o inmateriales que tienen su característica principal en esto de la intangibilidad, de no poder ser palpables. Las normas técnicas profesionales dicen que son aquellos bienes representativos de franquicias, privilegios u otros similares, incluyendo los anticipos para su adquisición, que no son bienes tangibles ni derechos contra terceros y que expresan un valor cuya existencia depende de la posibilidad futura de producir ingresos. Esto es toda la definición según las normas técnicas. Por lo tanto, podemos decir que un bien intangible es un activo identificable sin apariencia física, que puede ser utilizado en la producción o el suministro de bienes y servicios, y que tiene la característica que nos va a dar alguna utilidad. Cuando hablamos de estos bienes intangibles, vamos a decir que este rubro está integrado por dos conceptos o por dos grupos: por los bienes inmateriales y por los cargos diferidos. ¿Cuáles van a ser los bienes inmateriales? Bien, necesariamente los bienes inmateriales van a tener tres características que los hacen identificables como tales. Son intangibles, es decir, son inmateriales, como su nombre lo indica, no tangibles. Su existencia siempre depende de producir ingresos futuros. Es decir, si un bien intangible no da la posibilidad de generar ingresos futuros, no puede ser considerado un bien inmateriable. Y además, tiene que quedar bien en claro que no son derechos ni créditos contra terceros. Muchas veces se confunde al bien inmaterial con un anticipo. Es decir, digo, bueno, yo entregué dinero a cuenta para futura compra de mercaderías, o entregué dinero a cuenta para la prestación de un servicio como anticipo. Y entonces eso lo considero como un bien inmaterial. No, ese no es un bien inmaterial. Necesariamente, ¿por qué? Entre otras características, si bien es intangible, porque no tiene la posibilidad de generar ingresos futuros. Estos bienes pueden ser clasificados teniendo en cuenta el tiempo de vida útil que tengan, según su incorporación en el patrimonio, o en función que disminuyan su valor a través del tiempo. Cuando clasificamos a los bienes inmateriales según su vida útil, podemos decir que estos pueden tener una vida útil limitada o sin vida útil limitada o con una vida útil ilimitada. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de un bien inmaterial con una vida útil limitada, quiere decir que hay algo que limita su vida útil de explotación. Por ejemplo, una ley, un reglamento, un contrato, como puede llegar a ser, por ejemplo, un bien de... Como los derechos de autor, por ejemplo. ¿Cómo? Como los derechos de autor, por ejemplo, que tienen son varios años.
como los derechos de autor, o como por ejemplo una concesión en un club, un comedor, una concesión del transporte automotor, tiene una vida útil limitada. En cambio, aquellos cuya vida útil es ilimitada o no tienen vida útil limitada, como lo quieren decir, son los que su explotación es ilimitada en el tiempo. El ente que los posee puede explotarlos hasta que el ente muera. Como por ejemplo pueden ser algunas marcas, fórmulas secretas, franquicias perpetuas, no tienen limitación ni contractual ni legal. Según su incorporación, los bienes inmateriales pueden ser adquiridos o generados por la propia empresa. O sea, adquiridos son aquellos bienes que yo puedo comprar. Es inmaterial, pero lo puedo comprar. Puedo, por ejemplo, comprar una patente, puedo comprar una marca, puedo comprar puedo comprar una concesión, puedo comprar derechos de autor, derechos de edición. Y generados por la propia empresa es cuando la empresa los produce. Por ejemplo, la empresa puede generar una marca, la puede registrar. Puede crear un bien, o sea, inventar o realizar una investigación para crear, por ejemplo, una fragancia. Puede, por ejemplo, patentar algo que inventó, ¿sí? Esos son generados por la propia empresa. Pero también la patente la puede comprar. Yo puedo comprar la patente para explotar en forma exclusiva un determinado bien o derecho. Y en función de que disminuyan su valor a través del tiempo, están los bienes que están sujetos de amortización y los que no están sujetos a amortización. Acá, la pérdida de valor del bien en su origen, no vamos a llamarla depreciación, la vamos a llamar amortización. Entonces, aquellos que tengan una vida limitada van a ser sujetos pasibles de amortización. Y aquellos con una vida ilimitada no van a tener una amortización que le detraiga su valor de origen. Vamos a ver cuáles son los elementos o las cuentas que integran este grupo más comunes. Y vamos a ver qué representa cada una. A mí me gustaría que acá algunos empiece a dar micrófono y me cuente a ver si sabe qué es. Por ejemplo, ¿qué es una patente? ¿Alguien sabe? Ahora que está muy de moda. Lineal. Perdón, ahora está muy de moda con el tema de las vacunas. Claro. La creación de algo. ¿El derecho sobre algo? ¿El derecho de qué? Del uso. Claro. El derecho de uso o el derecho de explotación o el derecho de producción de algo en forma exclusiva, ¿sí? Yo descubro algo y tengo dos opciones, patentarlo o no patentarlo. Si lo patento, tengo la garantía que nadie, por el término de 5 años, puede producir ese mismo bien que patenté. Pasados los 5 años, la fórmula, el proyecto, el plano es abierto. Cualquiera puede explotarlo, producirlo. Pero por 5 años tengo la exclusividad. ¿Cuándo lo patento? Si yo tengo algo que es un proceso secreto, tiene la característica que también es una fórmula quizás secreta, pero corro el riesgo que si alguien me la roba, la puede explotar y es más, puede ir y patentarla como propia. Con la patente se tiene una protección legal
y se incorporan en el activo de compra, en el caso de haberla adquirido, o por el costo en los cuales incurrí para que este bien pueda ser patentado. ¿Sí? Ustedes imagínense, por ejemplo, la persona que inventó por primera vez el sacacorchos. Lo patentó y lo hizo muy simple seguramente, fue muy sencillo. Bueno, esa persona durante 5 años lo pudo explotar y modificar a su criterio. Pasados los 5 años, el diseño, el proyecto, el modelo, fue libre. Y después empezaron a aparecer un montón de otros modelos que cumplían la misma función, que era sacar el corcho. O sea, puede haber sacacorchos de madera, de plástico, de acrílico, de metal, con manijita, sin manijita, con motor, sin motor, para poner en la pared. Ya cualquiera puede diseñar y explotar esa invención que a alguien se le ocurrió, un sacacorcho. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el tema de los productos farmacéuticos. Ahora con las vacunas. Si se inscribe la patente no está liberada y solamente el grupo comercial que la tenga es quien la puede explotar. Por eso se habla de la necesidad de liberar las patentes de la vacuna por el COVID, para que cualquier grupo farmacéutico lo pueda producir. Mientras tanto, solamente cada grupo puede, por eso están los distintos, las distintas vacunas, y solamente el grupo relacionado con la vacuna es quien lo puede explotar. Después tenemos los derechos de edición y los derechos de autor. Los derechos de autor y de edición son propiedad del autor de la obra, la que necesariamente, para poder hacer uso de esos derechos, tiene que estar inscripta en el registro de la propiedad intelectual. Si el autor decide cederlos, es decir, venderlos, los puede ceder por medio de contratos entre el autor y las editoriales, donde en general se garantiza la exclusividad de edición, es decir, el editor tiene la exclusividad de editar ese libro o esa obra, pagando para ello una suma fija o un porcentaje sobre las ventas, o una combinación de ambos conceptos, un canon y una suma fija. Generalmente los derechos de edición adquiridos se amortizan en el primer año, en la primera edición. El autor tiene la posibilidad de, en general en las obras de teatro o de una película, puede hacer la cesión exclusiva permanente, es decir, se la vende a una persona y esta es la única que puede explotar la obra de teatro o realizar la película y todas sus remakes, o puede hacer esta venta de derechos de autor en forma limitada a un territorio. Es decir, un mismo autor puede vender sus derechos de autor de una obra determinada en Argentina, en Estados Unidos y en el continente europeo, o en España, en Francia, en forma separada. Entonces, quien tiene la exclusividad la tiene en ese sector, en ese territorio. Nada más. Nadie en la República Argentina puede hacer, quizás montar una obra de teatro determinada. Pero sí al lado, el país vecino, Uruguay, puede un productor que haya también comprado los derechos de autor de esa obra, explotarla y ponerla en el teatro. Esto
como se trata de una explotación que es ilimitada, que no tiene límite, porque no, salvo que contractualmente diga que se dan los derechos de autor por 5 años o 10, como es en general la adquisición de derechos de edición y de autor es ilimitada, no se amortiza, porque yo a lo largo de toda mi vida, una vez que compré los derechos de autor, puedo poner en la obra de teatro en forma ilimitada la cantidad de años que se me ocurra. Ustedes saben que hay muchas obras de teatro en Argentina que han sido hechas remake a través del tiempo y sin embargo los derechos de autor siempre fueron del mismo titular, quien los compró en su momento. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Sí? ¿Me van Sí, sí. siguiendo? Chicos, ¿me van siguiendo? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Profe. Otros bienes inmateriales que podemos denunciar son las concesiones. ¿Qué son las concesiones? ¿Alguien sabe? Profe, yo conozco la palabra, por ejemplo, qué sé yo, cuando una empresa, qué sé yo, el ferrocarril, por ejemplo, se lo da a una empresa privada, ahora en el caso, no sé, Metrovías, que tiene la concesión de la línea Urquiza, como que se hace cargo de toda la parte local del ferrocarril. No sé si me explico. Exactamente. Es el derecho que se da de explotar un periodo de tiempo determinado, una actividad determinada. Por ejemplo, una concesión, como es el caso de los subtes o de los trenes, una concesión de los micros, la concesión de los micros, o sea, el recorrido pertenece a la municipalidad. La municipalidad lo que hace es concesionar a las distintas empresas. ¿Qué otras concesiones conocen ustedes más comunes que las pueden haber palpado? Tomás, ¿vos qué vas a nadar? Sí, que Cuando vas a nadar, no hay ningún lugar ahí, vas a nadar a veces a algún club, por ejemplo, en verano. no. No. No, por ahora no. ¿Alguien va a algún club a nadar o a jugar al tenis o al fútbol o al rugby o al hockey? Yo iba, profe. Tipo, igual no acá en Ajá. Argentina, pero en Perú iba de regatas. Ajá, ¿qué ibas a hacer? En realidad no mucho, a la pileta, tipo Bien, ibas esparcimiento. a la pileta. Y en la pileta, en ese club, digamos, no había ningún kiosco, buffet, Los quincho. buffets. Sí, sí. Bien. ¿Y de quién era ese quincho, ese buffet, ese kiosco? Y hasta tengo entendido es una empresa privada que se dedica a eso. Era una concesión del club, porque en general los clubes tienen la explotación de lo que es los servicios de cantinas, por decirlo así, son concesiones. Por ejemplo, ustedes no tuvieron la opción de ir este año a la facultad, pero la facultad, la parte del buffet de la facultad es una concesión, ¿sí? Entonces, la concesión es el derecho a explotar por un periodo determinado de tiempo el servicio, en este caso, de comedor de la Facultad de Ciencias Económicas. Y en general se hace por un periodo determinado de tiempo, con lo cual tiene una vida útil limitada, y se puede hacer un contrato por una suma fija o se puede hacer un contrato por una suma en función de las ventas, es decir, en función de lo que la concesión facture, le paga un canon al dueño de la concesión, ¿sí? Qué sé yo, en su momento, por ejemplo, en el Consejo de Ciencias Económicas, de acá de la provincia de Buenos Aires, en su momento, había un comedor que era, el concesionario era El Quijote, que es un restaurante muy conocido de acá de La Plata. Bueno, todo lo que se consumía en el buffet, en ese momento era el comedor del consejo, había una suma fija que pagaba como un alquiler y sobre el excedente se pagaba un porcentaje
sobre las ventas mensuales. Las concesiones en general tienen una vida útil limitada, por lo tanto también se van amortizando en el tiempo. Después tenemos las franquicias. ¿Ustedes conocen la diferencia entre concesión y franquicia? ¿O qué es una franquicia? McDonald's. Para las franquicias hay que cumplir ciertos requisitos, como calidad o distribución en el local, o cierto, O imagen. cierto manejo, claro, lo de imagen. Claro, te dan Pasa en seguir McDonald's, por el ejemplo. know-how. Exactamente. La franquicia es como una concesión, pero tiene unas características diferentes o mayores que hacen que para poder tener la franquicia de una marca determinada, tiene que reunir ciertas características, ya sea el local, o la ubicación, o el personal que se toma, o cómo está equipado. A veces piden que el local tiene que tener como mínimo ciertas medidas, ¿sí? O sea, cierta superficie, debe, si se trata de un local comercial de compraventa de elementos, debe llegar cierta papelería, inclusive tienen especificaciones muy claras. Ustedes saben, si ustedes entran a un McDonald's de cualquier lugar del mundo, o sea, entran a un McDonald's de La Plata, de cualquiera de las sucursales que hay, o entran a un McDonald's en Buenos Aires, o entran a un McDonald's en España, o entran a un McDonald's en, no sé, en Miami o en Austria, todos tienen la misma característica, ¿sí? Tienen el mismo color, el mismo tipo de mesa, los chicos están vestidos igual, o sea, tiene unas características determinadas y claras. Si ustedes, por ejemplo, acá en La Plata entran a una casa de ropa, qué sé yo, al Cardón, van a ver que tiene una característica determinada en cuanto a tamaño, a espacio de local, y además van a ver que tiene mucha madera, que tiene determinadas estanterías de exhibición, y si van a otro Cardón en la Argentina, qué sé yo he ido al Cardón de Bahía Blanca, bueno, en Bahía Blanca también tiene las mismas características en cuanto a espaciosidad del local, cómo están colocados los exhibidores, cómo están expuestas la mercadería en cuanto a colores, el ordenamiento. O sea, eso es una franquicia. Hace muchos años acá en La Plata, había una heladería que se llamaba Macera. Y esta heladería Macera, que era una franquicia, también tenía la característica de que tenía un cono de helado gigante en la puerta, que era, el cucurucho era amarillo y la parte de arriba era rosa. Entonces, uno, fuera por donde fuera, mirara por donde mirara, sabía que había una Macera cerca, porque el cono estaba en la puerta de la heladería. O sea, son concesiones que tienen características, las franquicias son concesiones que tienen características que las hacen únicas. Es decir, que hacen que el tratamiento sea más o menos igual, pero tiene que reunir ciertas características para poder prestar el servicio que van a prestar. O sea, compra-venta de mercaderías, servicio de buffet, de alimentos, ¿sí? Eso es una franquicia. ¿Está claro? Y también tienen una vida útil limitada por un contrato. Después tenemos las marcas. ¿Qué son las marcas? ¿Alguien sabe? Los nombres. El nombre de fantasía que le damos a un negocio. Sí. Exactamente. La marca es el nombre de fantasía que le damos a un negocio, a un producto, a un servicio. Y es necesario, para que la marca no pueda ser usada en otro lugar, que sea inscrita en el registro de marcas. Es decir, la marca, el nombre que yo le voy a dar al producto, al servicio, a lo que estoy vendiendo, no puede repetirse ni aún tratándose de bienes que nada que ver
con el que yo le puse la marca. Es decir, si yo le pongo la marca a, por ejemplo, a mis zapatillas, por más que una persona en algún lugar del país le quiera poner la misma marca a la fabricación de macetas, no puede. La marca es única, por eso es necesario que esté registrada. Si no está registrada, yo puedo poner el nombre que se me ocurra, aunque tenga el mismo nombre, y no pueden accionar contra mí, porque yo voy y lo registro en el registro de marcas y patentes, y tengo el derecho, aunque la otra persona haya utilizado esa marca durante muchísimos más años que yo. Por eso la marca es un bien que no se amortiza y que tiene la característica que puede ser adquirido o generado por la empresa. ¿Por qué? Porque yo puedo crear una marca o puedo comprar una marca. Yo puedo ir y comprar la marca a una determinada persona. Y además es, como les dije, no tiene una vida útil limitada la explotación de la marca. Después llegamos a los procesos secretos. ¿Qué se les ocurre que es el proceso secreto? Tipo, el know-how puede ser de una organización para producir algo. Ajá, ¿cómo qué? Tal vez, no sé, la receta de Coca-Cola. Por ejemplo, es el ejemplo típico, ¿no? La receta de Coca-Cola. Sí. La fórmula de la cangreburger. Ah, eso no sabía, mira. En ese caso es un proceso secreto, o sea, hay un secreto que no se sabe qué elemento mágico contiene, que hace que, por ejemplo, la Coca-Cola tenga un sabor único. Pero, ¿qué pasa? A diferencia de la patente, el proceso secreto no tiene un respaldo legal. Esto es, si algún día se conociera cuál es el elemento secreto que tiene la receta de la Coca-Cola, cualquier persona puede copiarlo y hacerlo. Y es más, puede copiarlo, hacerlo y después ir y patentarlo. Y Coca-Cola no podría utilizar esa receta por el periodo de 5 años. Por eso es un proceso secreto. Esta característica que tiene es que no tiene una, ¿cómo se llama? No tiene una protección legal el proceso secreto. Después tenemos otro elemento que puede ser investigación y desarrollo. Investigación y desarrollo es el paso previo en general al patentamiento de los bienes. Es decir, es todos los insumos y toda la, por decirlo de algún modo, la mano de obra que tengo o que voy a incurrir para lograr llegar a la producción de un determinado elemento. Si, por ejemplo, yo quiero producir perfumes, todo lo que implica los gastos para llegar a lograr la fragancia que quiera y después patentarla, va a estar en esta cuenta intermedia llamada investigación y desarrollo, que se va a transformar seguramente en una patente, es decir, se va a transformar de un activo a otro activo si el objetivo que estoy investigando y desarrollando llega a su fin. Ahora, si este proceso de investigación y desarrollo fracasa, se transforma en un resultado negativo. ¿Por qué? Porque ya no voy a poder lograr patentar el producto que estoy investigando o que estoy tratando de desarrollar. Esto puede pasar bastante en la industria farmacéutica, ¿sí? Cuando yo trato de lograr quizás una vacuna y bueno, no tengo éxito, va a ir la contrapartida de este activo, investigación y desarrollo, se va a transformar en un resultado negativo. ¿Me van siguiendo hasta acá? Sí, profe. Sí, sí.
¿Alguno de ustedes había leído esto antes de empezar la clase? Yo lo de concesión ¿No? no entendí, profe, lo tenía Sí, profe. claro de antes. No, sí. Sí, yo Bien. con Nazarena, a ver, lo estuvimos viendo. Sí, profe. Bien. Ahora, el último concepto es el valor llave. Yo podría darles una definición técnica 100% del valor llave y decir que el valor llave es el valor de las superutilidades futuras esperadas. Valor de las superutilidades futuras esperadas. El tema es, si yo les pido que me lo expliquen, ¿qué quiere decir este valor llave como valor de las superutilidades futuras esperadas? En realidad, el valor llave es un valor que tiene la característica que tiene a ver cómo decirlo. Es un valor que se autogenera. Es un valor que se va generando naturalmente en una empresa en marcha por el buen nombre, la clientela, los productos que vendo, la ubicación. Pero no es autorregistrable. Yo no puedo levantarme hoy y decir el valor llave de mi negocio es 300.000 pesos. El valor llave va a aparecer en el activo únicamente como consecuencia de la compra de una empresa en marcha. El valor llave es el sobreprecio que paga un comprador de una empresa en marcha sobre el patrimonio neto de esa empresa. ¿Por qué? Porque ¿qué está comprando? No solamente está comprando los bienes activos, o sea, no solamente está comprando todos los activos, bienes y derechos, y también trayéndose consigo mismo el pasivo, sino que además está comprando o pagando el buen nombre, la clientela, la ubicación, el prestigio, todo eso. Y eso es el valor llave. Es decir, el valor llave va a calcularse en función entre lo pagado y el valor del patrimonio neto. Ahí va a aparecer por primera vez el concepto de valor llave, cuando existe una transacción. Y tiene la característica, como les dije, que es autogenerable, pero no autorregistrable, es decir, que aparece por la compra, y tiene o se estima una vida útil no superior a 5 años. Es decir, que el valor llave se amortiza en 5 años. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, profe. ¿Sí? Profe, Bien. una consulta. Sí. Justo ahora que estaba la diapositiva, busqué en Google que era valor llave porque no tenía ni idea y me salió que era la diferencia entre el valor de mercado y el valor que se contabiliza. Entonces, es justo a lo que usted lo que hace mención. El valor de mercado sería el valor de la marca en sí y el que se contabiliza es al precio al que la compras. Y el valor llave sería la diferencia entre esos dos. Claro, el valor llave es entre el valor real de lo que estás comprando y lo que pagaste, o valor del mercado. Listo. Gracias. Por nada. Bien, y ahora vamos a ver el otro integrante de este rubro, último rubro del activo, bienes intangibles, que son los cargos diferidos. Estos bienes, cargos diferidos, son también intangibles y en realidad se contabilizan en la empresa a modo de regularizadores de los resultados del ejercicio. Son egresos que el ente realiza como consecuencia de la necesidad de organizar en general, la empresa y en realidad son resultados negativos, pero que van a... ¿Me escuchan? O más o menos. Espera, porque lo que digo es, estos
los cargos diferidos en realidad son resultados negativos que yo estoy afectando ahora, pagando ahora, pero que van a beneficiar a muchos ejercicios. Entonces no sería justo cargarlos en un 100% en este ejercicio. Por ejemplo, los gastos de organización. O sea, no puedo hoy cargar el 100% de todos los gastos de organización de una empresa que va a funcionar 50 años, porque no sería justo. Entonces, tienen como característica que son gastos que se van a cargar en el activo, que son inmateriales o no corpóreos, que son operativos, que no van a generar ingresos al ente. Esto es lo que hace la gran diferencia con los inmateriales. Acuérdense que una de las características de los bienes inmateriales que dijimos recién es que generan ingresos para el ente en el futuro. Y lo que hacemos con estos cargos diferidos es distribuir el resultado negativo a lo largo de más de un ejercicio. Es decir, si bien yo hoy los efectúo, hoy los tengo que pagar, me van a beneficiar varios ejercicios. Y tienen que ser amortizados en su totalidad. Por lo tanto, van a tener una vida útil no mayor a 5 años. Podemos clasificarlos, o los dos, digamos, cuentas que lo integran en general, son los gastos de organización y los gastos de reorganización. Los gastos de organización son los gastos en los que debo incurrir para constituir al ente. Todos los gastos que realizo en general los primeros meses para que el ente pueda empezar a funcionar, como por ejemplo son los gastos de escribano, los gastos de inscripción en los distintos organismos que lo regulan, los gastos que tengo que incurrir también en, por ejemplo, los honorarios de asesoramiento profesional o algunas inscripciones en el registro público de comercio, en el caso de existir, en personas jurídicas o donde fuere. Estos gastos que realizo hoy, en realidad son a beneficio de toda la vida del ente. Entonces, por eso tomo como tope 5 años. Y después tengo los gastos de reorganización, cuando existiendo una empresa en funcionamiento, hace que por algún motivo tengo que hacer una reestructuración o una reorganización de la misma, como por ejemplo, puedo determinar cambiar el tipo societario, tengo una SRL y decido hoy que esta sociedad me queda chica y quiero hacer una SA, y entonces también, dada la expansión de la empresa, debo realizar algunas erogaciones que van a beneficiar en el futuro, pero las voy a tener que realizar el 100% hoy. Entonces, cuando las realizo hoy, las cargo en el activo y después las voy a amortizar también como tope o como máximo en 5 años. ¿Hasta acá me siguieron? Sí, sí. Bien. Sí, sí. ¿Hay alguna duda?